Fabián nos acaba de decir qué hacemos para que le llegue el paciente al señor Dardo Mancilla. Hablamos de la emergencia, de la RCP de alta calidad, de la desfibrilación. Llegamos a terapia. Yo no quiero llegar así, pero llegamos a terapia. Llegamos. En general, los pacientes que ingresan con la ambulancia, con todo el sistema de emergencia, por la guardia de emergencia. Y ahí lo que tratamos es de qué le sucede al cuerpo cuando uno tiene paro cardiorrespiratorio. ¿Qué sucede? En pocas palabras, el corazón deja de latir y la sangre no fluye por todo el organismo y genera lesiones en cerebro, en todos los órganos, porque no llega oxígeno. Por lo cual, lo que tratamos de prevenir son esos. El RCP trata de prevenir las lesiones, que la hipoxemia y la sangre que no llega a todo el cuerpo. Así que tratamos de prevenir eso con el RCP que estuvimos explicando recientemente. Y si querés, por lo pronto lo que hacemos cuando ingresa el paciente, tratamos de, cuando ingresa, ver qué pacientes nos trajeron, o sea, qué vino al paciente y ver toda su historia, porque el paciente tuvo un RCP, un paro cardíaco, hay que ver, por ejemplo, el jugador de fútbol o obeso o factores de riesgo cardiovasculares para saber qué causa fue. La gran mayoría es cardiovascular, pero también hay un montón de cosas que tenemos que descartar en la urgencia para poder darle cierta estabilidad al paciente. Por eso estos dibujos de atrás. Me encanta el dibujito que trajiste. Para que es la entrada a la terapia intensiva y tratar de ver, por lo menos darnos un tiempo, unos segundos, por lo menos para pensar qué tenemos de paciente para poder tratar de ayudarlo en su emergencia en el caso de la muerte súbita. Acá pues sí, mira, causas. Nosotros tenemos un montón de causas, como repetimos, la causa cardiovascular es la más frecuente, pero tenemos un montón de causas que nosotros tenemos una regla mnemotécnica que son 5H y 5T que nos organiza más o menos para sacar las cosas más rápidas en el inmediato, que serían 2 o 3 minutos que llega el paciente y entre el enfermero, los médicos que estamos ahí, tratar de acomodar para ver si tenemos causa inmediata que podamos resolver. Por ejemplo, la hipovolemia, una de las ¿Qué es la hipovolemia? La hipovolemia es sangre que esté sangrando por algún lado. En los pacientes en terapia intensiva, por ejemplo, algunos pacientes que ingresan tienen un sangrado o una hemorragia digestiva, por ejemplo, o una hipoxemia, que es la baja oxigenación. Por ejemplo, un paciente que tenga neumonía o algún... Mira, vamos a remarcar las más importantes. Hipotermia, ¿no? Hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? La hipotermia estuvimos charlando en la época que tuvimos mucho frío, es la bajada de la temperatura. Pacientes que tengan mucho frío, el paciente que se muere en la calle, que vive en la calle, muere por esto, ¿no? Es muy frecuente. Esto es muy frecuente. El tratamiento es calentar al paciente de a poco, ir recuperándolo. Igual que alteraciones del medio interno, como la hipo o la hipercalemia, o sea, el potasio alto o bajo. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, falla renal, que tienen el potasio o bajo o alto, que genera arritmias. El corazón no se contrae del todo bien y si hacemos, por ejemplo, una reposición hidroelectrolítica del faltante del potasio, puede mejorar. Mira, estas dos cosas. ¿El neumotórax qué es el neumotórax? El neumotórax, esto es otra cosa que es cuando, por ejemplo, tenemos un trauma, estás jugando al fútbol, te pegan, te rompen una costilla, la costilla puede romper una bolsita que se llama pleura que envuelve a los pulmones y entra aire ahí. Ese aire a veces genera que crezca tanto el aire y que comprima el pulmón y ese pulmón genera cambios hemodinámicos que hace parada cardíaca. Hay espontáneos también. Hay espontáneos, pacientes con enfisema o, por ejemplo, fumador que tienen problemas respiratorios que ya tienen el pulmón dañado, pueden generar neumotórax espontáneos. Hoy tenemos un lujo, dos médicos que tienen muchísima experiencia. Fabián Helpi, creo que es el instructor más importante que tiene Latinoamérica. A él no le gusta que le diga, pero es verdad. Le da vergüenza, pero es verdad. Yo te lo digo que es verdad. Y Dardo, que tiene muchísima experiencia. Dijiste algo recién que es muy importante. Vos sos el familiar del que tiene el internado. Él le salvó la vida, lo sacó. ¿Qué tenés que hacer vos en la casa? Y lo ideal sería que yo me entrenara, ¿sí? Porque él lo que me estaría diciendo es, mira, yo me esforcé porque tu familiar sobreviviera, lo vamos a mandar a tu casa, si le llega a pasar algo, vos vas a estar primero que yo. Por lo tanto, entrenate para no arruinar mi trabajo, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? Es muy fuerte lo que está diciendo, pero es buenísimo. Vos salís al pasillo y le decís, vos sos el familiar,
Yo te saco al paciente que está bien, salvo que vos aprendas a hacer RCP. Claro, y entonces va a su casa seguro. Porque si no, va a su casa. Vos sabés que esto lo que está diciendo yo tendría que haberlo hecho para los pacientes que le puse en stent, para los que tuvieron cirugía de bypass, para los que tuvieron un infarto, la gente hay que entrenarla. Es buenísimo lo que está diciendo Fabián. Es buenísimo. De hecho, muchos padres se entrenan cuando sus hijos, y es más, muchas terapias intensivas y les piden que contra entrega de la constancia de entrenamiento, el alta de su hijo. Y está muy bien. Quiero cerrar con esto. Vos tenés un paciente infartado, operado, bypaseado, mayor, no podés no saber RCP. Y buscá en el barrio donde hay un DEA, porque es importante saberlo. Es muy importante, porque uno no sabe, porque vas a un lugar público grande y entras y no sabes ni que está por ahí cerca, y está bueno entrar como algo educativo para nosotros. Entras a un lugar, che, mirá, a ver, ya está, mirá, y te quedas tranquilo. No, pero el concepto que acabamos de dar últimamente, creo que muy pocas veces se dio en tele esto, en medio de comunicación. El señor te lo dio de alta, bueno, vos familiar sabés qué hacer si le pasa algo. Yo sé que es una responsabilidad enorme para vos y te vas con un peso enorme, pero es importante que lo sepas. Un gustazo. 1 hora hablando de muerte súbita, 1 hora hablando de RCP, 1 hora hablando de... Un placer. Un placer.